Actualmente estamos viviendo tiempos por lo menos sorprendentes. Mucha gente, después de estar todo este tiempo en cuarentena en su casa, se siente con hastío, otros están desesperados por salir y muchas personas han salido como en forma de rebelión, aún quebrantando las disposiciones vigentes. Otro número de personas se encuentran en un estado de desánimo. Y si no es este el estado de ánimo de muchos, por lo menos en algún momento de su vida seguramente se encontrará con esta característica, con el desánimo. Usted sabe que la palabra de Dios considera esto en la vida de las personas, especialmente del pueblo de Dios. El desánimo está contemplado en la Escritura, en la palabra de Dios, y una de las provisiones que Dios hace al respecto, muy importante, hace que nos demos cuenta qué tanto Dios le da valor a esto qué tan importante que es para Dios el que tengamos buen ánimo. Miren, el pueblo de Israel tuvo que atravesar esta experiencia y se ha sentido desanimado, y hay un relato en la Escritura específico, hay varias veces en las que el pueblo de Israel se siente desanimado, pero específicamente hay un pasaje en el libro de Números, el capítulo 21, dice así la palabra de Dios: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, esto es destrucción. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Miren, en este pasaje nos cuenta el relato que toda esta nación, todo un pueblo, se desanimó. Y eso inmediatamente los llevó a descender espiritualmente y cometer algo en contra de Dios. Ahora, ¿qué es el desánimo? Miren, la palabra hebrea nos dice que es estar sin fuerzas para seguir adelante. Es falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. El pueblo se sentía así en ese momento, y llegó un momento en que bajó los brazos y después habló mal en contra de Moisés y en contra de Dios. Ahora, ¿cuál fue el origen en el caso de ellos el que los llevó a esta situación? Ellos venían de estar en guerra. Nos dice el relato que tuvieron que luchar contra otra nación que les hizo la guerra a ellos, y tuvieron que pelear contra esta nación. Después tuvieron que ir, dice, por camino del Mar Rojo, bordeando, para rodear la tierra de Edom. Largas caminatas por aquellos lugares inhóspitos.
Y lo otro es que empezaron a mirar hacia atrás. Le dicen a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos trajiste de Egipto hasta este lugar? Ellos habían sido esclavos por más de 400 años en la nación de Egipto, y Moisés, dirigido por Dios, fue e hizo milagros terribles y los liberó, los sacó de aquel lugar y los llevó hasta este lugar, camino a la tierra prometida. Ellos en más de una ocasión se pusieron a recordar acerca del pasado y recordaban a veces las cosas pequeñas, se acordaban de las verduras, las frutas que comían en Egipto y se olvidaban del tiempo de esclavitud que habían pasado en aquel lugar. Pero el mirar hacia el pasado era algo que indudablemente influía en su desánimo. Ellos recordaban Egipto y miraban su presente y veían que les faltaban cosas. Dice: no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Ellos estaban comiendo lo que Dios les daba, que era el maná, que era algo sobrenaturalmente que aparecía a la puerta de sus tiendas, y a través de eso hacían pan y hacían distintas cosas para alimentarse. Pero llegó un momento y dice: estamos fastidiados de esto. Y miraban hacia el futuro muchas veces y estaban desanimados porque no habían llegado a aquellos que Dios les había propuesto, a la tierra prometida. Ellos en determinado momento habían descreído de Dios y por eso tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Recordar el pasado muchas veces y concentrarnos en aquellas cosas, en aquellas pequeñas cosas que nos hacían bien, puede hacer que nos desanimemos. Mirar el presente a través de las dificultades puede también llevar a desanimarnos. Mirar hacia el futuro e imaginar cosas que no hemos logrado puede traernos sentimientos de frustración por no haber logrado actualmente aquellas cosas que se esperaban. El desánimo conduce hacia abajo, podríamos decir, es primo hermano de la depresión. Inmediatamente después que el pueblo se desanimó, dice en el versículo 5, y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Inmediatamente el desánimo lleva a hablar y a quejarse en contra de Dios, y en aquel caso en contra de Moisés, que era el líder espiritual de ellos, el guía espiritual, el que hacía caso a lo que Dios le decía para guiar a aquel pueblo por el desierto. Ellos olvidaron las maravillas que Dios había hecho y que ellos habían visto. No eran conscientes de la presencia de Dios, respondiendo a sus oraciones. Miren lo que dice el versículo 2 del pasaje que habíamos leído. Dice: Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Miren, Dios oyó la oración de esta nación y les respondió, les dio aquello que ellos estaban pidiendo. Pero ellos no estaban conformes con la respuesta de Dios. No era suficiente para su estado de ánimo el que Dios les hubiera respondido con respecto al pedido que ellos hicieron. Ellos habían orado pidiendo una respuesta con respecto a la guerra, y Dios les respondió. Pero ellos querían pan, querían agua, querían otra cosa. Y la respuesta de Dios no les satisfizo, no les llegó a ser suficiente como para no desanimarse. Dios estaba presente, la Biblia nos dice que estaba presente como una columna de nube, se manifestaba la presencia que dirigía el campamento donde ellos estaban, y que también era una columna de fuego de noche para alumbrarle los lugares en donde ellos estaban. Se manifestaba en forma
visible a través de esos símbolos. Pero también estaba presente por la respuesta a la oración. Él le dice después en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios estaba presente aún en las respuestas a sus oraciones. Pero ellos no estaban satisfechos con eso, con la respuesta a la oración que ellos habían hecho. No eran conscientes del plan que Dios tenía. No le conocían ni confiaban en Él. Miren lo que dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 3. Dice así: cuando transcurren los 40 años, Dios les recuerda esos momentos en donde ellos decían, no hay pan, no hay agua, no hay esto, no hay, y pareciera ser como que era algo que se les había escapado de la mano de Dios. Y cuando van cumpliéndose esos 40 años que por disciplina ellos tuvieron que pasar dando vueltas en el desierto, Dios les recuerda y le dice cuál había sido el plan de Él. Dice en el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el plan de Dios les dice después que todo lo que les había ocurrido estaba dentro de ese propósito. Dios quería mostrar su poder, su compasión y su provisión a través de darles a ellos lo que ellos necesitaban. Y hasta ese entonces los sustentaba con maná, una comida que era algo milagroso tenerlo todos los días. Ahora, fíjense lo siguiente. Al sonido de la voz de él, ese desierto podía haberse convertido en un huerto del Edén. Pero allí había un propósito. Dios tenía que probar, dice en el versículo anterior, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Había un propósito en aquellas circunstancias. Dios quería que ellos pudieran percibir lo que había en sus corazones, si realmente ellos eran obedientes a Dios o no. Por eso los trajo por aquel lugar y parecía ser como que las cosas estaban mal. Dios tenía un propósito y sin embargo ellos en ese propósito se desanimaron. Ahora, es posible que también actualmente eso ocurra en nuestras vidas. Miren, en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice que también el Señor Jesús se ocupó de dar aliento a las personas cuando comprendía que esto era un problema. Por ejemplo, en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, dice en el versículo 2, trajeron a un hombre que estaba enfermo, era paralítico, lo trajeron delante del Señor Jesucristo y lo primero que el Señor le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Una de las fuentes que el hombre encuentra, especialmente el Hijo de Dios, para superar el desánimo, es saber que sus pecados han sido perdonados. Todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos una fuente de ánimo en saber que el Señor nos perdonó, sea lo que fuere que pase, que ocurra la epidemia que ocurra, que seamos alcanzados o no, hay algo que nos da ánimo y es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Hay otro versículo en el libro de Filipenses donde el apóstol Pablo les dice a los creyentes lo siguiente, en el capítulo 1
Dice en el versículo 14, leo desde el 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y a los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pablo dice: miren, él había sido detenido y estaba preso por causa de predicar el Evangelio. Pero ¿qué había ocurrido? Esa detención, dice, más bien fue para el progreso del Evangelio. Sirvió para que él pueda predicar el Evangelio en todo el pretorio, en todo aquel lugar en donde él estaba detenido. Y seguramente, por lo que acá se nos dice, las personas habían creído. Y eso, al ver los hermanos, lo que Dios estaba haciendo, aún con ese hombre de Dios detenido, sirvió para que ellos se animaran, para que vieran que Dios seguía obrando con poder, aún a pesar que aquel siervo de Dios estaba impedido de la libertad. Sin embargo, aunque estuviera preso, Dios lo seguía utilizando. Y eso, dice, les dio ánimo a ellos, de tal manera que ellos también se pusieron a compartir la palabra de Dios. En el libro de Hechos, el capítulo 27, se nos dice que el apóstol Pablo, también por la predicación, dice que en un momento determinado, estando detenido, también tiene que viajar a Roma por causa también del testimonio de la palabra de Dios. Y se nos cuentan acá en el libro de los Hechos, el capítulo 27, que ellos tienen que atravesar una tormenta terrible y ya habían perdido toda esperanza, dice, de mantener la vida, de mantenerse con vida. Y nos cuenta el relato acá que a la noche Dios envía un ángel para que le diga a Pablo de que ellos iban a salir bien, que Dios lo iba a guardar en aquellas circunstancias. Entonces él les dice a todos los navegantes de aquel barco, que eran, si mal no recuerdo, alrededor de 170, Pablo les dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo les dice: tengan buen ánimo, porque yo confío en que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Acá la palabra de Dios nos dice que frente al desánimo es bueno recurrir a las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos hacen, dice, tener buen ánimo, porque sabemos que Dios no miente y que Dios a su tiempo cumplirá todo aquello que Él ha prometido. En el mismo libro de los Hechos, pero el capítulo 23, en el versículo 11, dice así la palabra de Dios: el apóstol Pablo, una de las tantas veces que lo habían detenido, lo habían detenido en un lugar, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor se le presenta estando detenido Pablo y le dice: Pablo, ten ánimo, ten ánimo. El Señor mismo lo alienta a Pablo a tener buen ánimo, seguramente porque ocurría lo contrario. Ahora, le exhorta a tener buen ánimo, y esto indudablemente tiene que despertar en nosotros buen ánimo cuando sabemos que contamos con su aprobación por aquello que hemos hecho. El Señor le dice: Pablo, hiciste bien las cosas, es necesario que lo vuelvas a hacer. Cobra ánimo porque lo que hiciste está dentro de mi aprobación. Cuando tratamos de hacer aquellas cosas que son agradables para el Señor, indudablemente esto nos da buen ánimo porque encontramos su aprobación. Pero hay un versículo en el cual yo quisiera
que nos quede en esta noche, en donde realmente la palabra de Dios apunta directamente para el ánimo de las personas. Y está en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Dice en el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y acá viene la exhortación. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, Dios tiene interés en nuestro ánimo. No quiere que nuestro ánimo se canse hasta desmayar. Porque, como hemos visto, cuando la persona se desanima, cuando se cansa en su ánimo, cuando desmaya, está a un paso o de la depresión o de el hablar mal contra Dios o contra quién sabe quién. Sin embargo, acá la Biblia nos dice, miren, Dios no quiere que nuestro ánimo se canse. Entonces está la provisión. Dice, consideren a Jesucristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Acá está la provisión de Dios. Y se nos dice que salir del desánimo tiene que ver con la voluntad. Uno decide ponerse a pensar en Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo, en una ocasión en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, él dice que tenía todas las cosas por basura con tal de conocer más a Jesucristo. Dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y allí él proponía seguir, dice, hacia adelante porque quería conocer más del Señor, quería más de Él y lo que decía que era algo excelente. Ahora, acá se nos propone mirar a Jesucristo ya como un salvavidas. Nos estamos hundiendo en el desánimo y dice, no, un momento, miremos al Señor. Consideremos lo que el Señor padeció en la cruz y cómo Dios lo levantó aún de entre los muertos. Ni aun aquello que el Señor padeció fue un motivo por el cual fuera derrotado. Aún así el Señor derrotó la muerte, derrotó el pecado, triunfó sobre eso y Dios lo sentó a su diestra. Por eso nos dice, consideremos a Jesucristo, detengámonos a mirar lo que el Señor padeció por nosotros. Qué tan importante que éramos, cuánto nos amó y cuánto deseaba darnos la salvación, que fue capaz de padecer tal contradicción, dice, sufrir tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Consideremos eso. El Señor fue capaz de hacer eso porque quería darnos la salvación. Y eso, el amor del Señor manifestado en la cruz, nos tiene que levantar del desánimo. Si eso no lo hace, no lo puede hacer nada. Cristo Jesús murió por mí. Cuando considero eso, da ánimo a mi alma. Después nos dice la Biblia, por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, que tenemos que alentar a los de poco ánimo. ¿Y cómo alentaríamos a alguien de poco ánimo? Considerad al Señor Jesucristo. Murió por vos, murió por mí, tanto nos amó. Eso nos da fuerza, nos da ánimo. Saber que estuvimos en la mente y en el corazón de nuestro Señor cuando padeció por nosotros. Ojalá que en esta noche, si alguno o alguna está desanimado o en aquel momento en donde por distintas circunstancias de la vida el desánimo golpea a nuestras vidas, consideremos a nuestro Señor. Esto es voluntario, es una decisión personal. Voy a pensar en el Señor, aquel que murió. Voy a recordar la cruz. Voy a recordar sus padecimientos. Esto quita el desánimo del corazón. Cuando los israelitas murmuraron contra Dios, dice que Dios envió serpientes que les mordían, pero envió la provisión y era una serpiente de bronce levantado sobre un asta, sobre un palo. Y cuando ellos miraban a esa serpiente de bronce,
el veneno de la serpiente que les mordían desaparecía. Cuando el desánimo muerde a nuestro corazón, si miramos al Señor, el desánimo desaparece. Ojalá que tomemos esa decisión de mirar a nuestro Señor siempre, puestos los ojos en Jesús, pero especialmente cuando el desánimo golpea las puertas de nuestro corazón. Ojalá que miremos al Señor, que así sea. Amén.